Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos de las tres principales noticias de esta misma semana. Comenzaremos hablando de cómo SpaceX ha tenido que sacrificar sí o sí uno de sus cohetes, de la reconciliación entre TikTok y UMG, que viene bastante interesante, y de la próxima Nintendo Switch 2 o de segunda generación, que también tenemos muchos rumores y hay alguna que otra cosa que podría ser oficial ya mismo. Vamos con el intro y comenzamos a hablar de toda esta nueva noticia. Bien, así es, mitad de semana arrancamos con un nuevo lanzamiento de SpaceX. Eso no es nada, pero nada nuevo. Ya sabemos que conforme tanto por la Starship como por otras misiones que tenemos, como por ejemplo las Starlink, estamos muy acostumbrados a que semanalmente tengamos una media de entre 2 e incluso 3 lanzamientos por parte de SpaceX. No nos sorprende y no es nada nuevo. Pero lo que sí nos sorprende es ver que un cohete no vuelve, es decir, quitando las Starship, que evidentemente todavía están en ello. En cuanto a los lanzamientos, por ejemplo, la Starlink, siempre vemos esta especie de aterrizaje que suelen hacer los cohetes. Al principio era muy impresionante, pero hoy en día, fuera de SpaceX, sigue siendo impresionante, pero dentro de la empresa es algo bastante común y bastante normal. De hecho, su día a día. Coger, lanzar un cohete, aterrizarlo, revisarlo y reutilizarlo. Es algo muy común y algo que suelen hacer bastante. Pues bien, podríamos decir que desde noviembre de 2022, que fue la última vez que tuvieron que desechar un cohete, SpaceX ha tenido que volver a despedir uno de sus cohetes más exitosos. Bien, este Falcon 9 despegaba el pasado 28 de abril a las 0:34 hora UTC y hacía una misión que en este caso es poner en órbita dos satélites Galileo de la Unión Europea. De hecho, se han convertido ya que la opción para la Unión Europea para despegar satélites, ya que el cohete Ariane 5, si no me equivoco, que era el que se utilizaba hasta el momento, se ha desechado, ahora va a pasar a ser SpaceX la que se encargue de esto. De hecho, leí que era un poco mala noticia, evidentemente. Ahora dependemos totalmente de que una empresa privada estadounidense ponga en órbita los satélites de, en este caso, la Unión Europea. Pero bueno, ese es otro tema que podríamos hablar más interesante, ¿no? Como digo, normalmente esto funciona de la siguiente manera. El Falcon 9 despega, se separa la parte de los cohetes y deja como una especie de parte de combustible, digamos que del 100% deja a lo mejor un 20%, para que cuando se separe y entre en órbita, pues usando el propulsor digamos como que vaya más lento, es decir, no vaya tan rápido y consiga aterrizar, ya sea en barcaza en el océano o en la propia Tierra. Y esto es muy común, nos sorprendió una vez que vimos que incluso se podía hacer con más de un cohete, lo vimos con 2 cohetes que fue muy épico, pero como he dicho al principio es algo muy común dentro de SpaceX. Pero en esta misión no, en esta misión no quedó suficiente combustible y tuvieron que despedir a este Falcon que bueno, cayó en medio del océano y se destruyó. Bien, como sabemos no es común, pero también no es por nada, y es que este cohete en este caso ha sido lo más exitoso que ha tenido SpaceX actualmente, ¿no? Os quiero leer un poquito todo lo que ha conseguido poner en órbita y que ha despegado, o de las cosas más importantes, este propio cohete, ¿no? También comentaros que, como digo, desde noviembre de 2022, que fue por, si no me equivoco, culpa de una tormenta que no se pudo aterrizar bien, era la última vez en la que se estrellaba un cohete acaso hecho, ¿no? Pero bien, este cohete ha puesto en órbita ni más ni menos que 228 toneladas. O sea, estamos hablando de despegar, volver, en un total de 228 toneladas, que es bastante, aunque siempre sabemos que todo el tema de los cohetes espaciales tal pesa mucho. 228 toneladas es muchísimo. Bien, estuvo presente en algunas de las misiones interesantes, como por ejemplo en la misión lunar Intuitive Machines, la IM-1, en la GPS Mark 3/3, en la Truckstack 5A y también en la Transporters 2, entre otras misiones también, ¿no? Estamos hablando de que ha aterrizado con éxito unas 300 veces, lo que le da una tasa de éxito del 96%. Esto es supremo. Esto es increíble. Puede que para SpaceX, de hecho, un 96% no sea ni suficiente. Puede que para ellos quieran un 98, 99 o un 100, evidentemente. De hecho, imagino que en un futuro, de aquí a 2 años, 3 años, que arranque su tasa de éxito sea del 100%. Pero es increíblemente buena, comparado sobre todo con otra empresa del mismo ámbito, mismo rango, cuando hablamos, como digo, del tema de despegue de empresas privadas, de aeroespacial, etcétera. Tasa del éxito del 96% de aterrizaje de cohete es increíble. Y es además económicamente muy bueno, porque es simplemente lo despega, lo aterriza, lo revisa y lo vuelve a utilizar. No tienes que construir un cohete más, con lo cual a nivel de tiempo te permite volver a utilizarlo relativamente rápido. Y a nivel económico, ni os cuento. Es decir, ¿cuánto vale despegar un nuevo cohete a despegar un cohete que acaba de despegar antes y que es como su quinta o sexta vez? Siempre y cuando siga funcionando igual de bien, no hay problema.
Bien, es interesante porque, como digo, esta primera etapa se había utilizado un total de 19 veces y también se utilizaron 2 unidades en la cofia del lanzamiento, ¿no? Todo muy interesante porque, de hecho, como digo, no se tenía ni pensado en un principio, es verdad que se quedó sin combustible, con lo cual hay que estrellarlo, pero podría incluso a lo mejor haber seguido utilizándose. Y de hecho, como digo, de cara al futuro de SpaceX, es que todos estos Falcon 9, todos estos cohetes puedan seguir utilizándose pues muchísimas más ocasiones. Es decir, en este caso lo hemos visto 20 veces, que es todo un récord. Pues imaginaos la vez que lo veamos que se utiliza 100 veces o algo así. Y será muy común, porque conforme avanzamos los años, SpaceX avanza, crece, se hace más grande, con lo cual hacen más lanzamientos, tienen más dinero, se pueden permitir mejorar los materiales, con lo cual mejorar también la tecnología, y todo ello nos va a llevar pues a este paso, a que SpaceX haga un lanzamiento diario y la gente, sobre todo que viva allí cerca de la Starbase, etcétera, diga, ¿cómo va? El lanzamiento de hoy, ¿no? Ya está saliendo. Pero bueno, la verdad que, como digo, muy interesante porque ha sido forzado, se quedó sin combustible y se tuvo que estrellar. Pero eso no quita todo el éxito que ha tenido SpaceX con el tema de reutilizar sus cohetes, que le permite, como digo, tanto económicamente como a nivel de tiempo, ser de lo más eficiente actualmente en cualquier empresa privada, o bueno, ni siquiera privada, tanto comparando con la pública, evidentemente, cualquier empresa aeroespacial, diríamos que la más eficiente de todas actualmente. Bien, y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante y es TikTok y UEGM. Perdón, UMG, siempre me confundo. Bien, UMG es una de las, bueno, es Universal, no me acuerdo ahora las siglas, pero bueno, digamos que es una de las discográficas más importantes actualmente, de las más grandes, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que tiene artistas muy grandes, ya sea como tal en su propia discográfica o en subdiscográfica, estas cosas que hacen de una discográfica que está representada por UMG, es lo mismo. Tiene artistas muy grandes, y ya no solo que tiene artistas muy grandes, sino que tiene una variedad de artistas muy, muy amplia. Cuando hablamos de amplia, que hablamos de muchísimo género de artistas, de lo más top y también de lo más nuevo, de lo más reciente. Es decir, ya no solo tienen artistas que llevan años sacando música y que son muy conocidos, sino artistas que se han hecho muy conocidos por TikTok o por lo que sea, o por YouTube, etcétera, que están teniendo de pronto una gran repercusión, están dentro de UMG. Pues bien, no sé si recordáis, en torno a febrero, hubo un problema, hubo un comunicado de TikTok, un comunicado de UMG, ambas partes estaban en desacuerdo. Por un lado, UMG no estaba de acuerdo en cuánto se le pagaba pues, a los artistas por los vídeos de TikTok, por el uso de la música, por el uso de los vídeos, etc. Y por otro lado, por la competencia desleal que hay en cuanto a la inteligencia artificial, es decir, el uso primordial o el uso tan importante que se le está dando actualmente en la música, en la inteligencia artificial, como por ejemplo, me gusta mucho una canción de Elvis, pero me gustaría escuchar esta canción con la voz de Frank Sinatra. La misma canción, pero con la voz de Frank Sinatra. Y se sube. Y se hace viral y todo el mundo la usa, etc. Ha pasado. De hecho, hay una canción de los Beatles que se utilizó con inteligencia artificial para que la cantase un artista. Sonaba muy bien. Pero claro, ¿qué pasa? Que le da la misma importancia a una inteligencia artificial, algo que no ha costado casi trabajo, a alguien que pues ha sacado una música, todo lo que ha tenido que invertir, etc. O sea, es decir, ya no solo el nivel económico, sino también el impacto que está teniendo la inteligencia artificial y cómo TikTok no lo está deteniendo. También, por otro lado, pues hay una falta de esfuerzo para frenar el tema de los contenidos que violan el copyright, ¿no? Con lo cual, hubo ahí un gran desacuerdo, un susto por parte de la gente, porque claro, decía, ¿y ahora qué hago? Porque al principio yo recuerdo ver en Twitter las listas de artistas y decía, este artista lo escucho, este artista lo escucho. Y claro, retirar su música significa pues que hay un montón de vídeos que no vas a poder utilizar y la gente, al final, hay que admitirlo, la música ahora mismo se descubre en un gran porcentaje gracias a vídeo TikTok, ya sea por vídeos oficiales, por subvídeos, por gente que hace speed-ups, por gente que hace slow-it version, por lo que sea, pero se descubre muchísimas canciones y muchísima música gracias a TikTok. Es una gran herramienta. Pero aquí la gran pregunta era, ¿quién sale perdiendo si TikTok o UMG retira su música de TikTok? ¿Sale perdiendo TikTok al no tener todos esos artistas? ¿O sale perdiendo UMG al no tener la herramienta y posibilidad de que su artista utilice en TikTok como herramienta para expandir su música? Pues bien, aún así seguimos sin saberlo, pero finalmente ocurrió. UMG anunció de que iba a retirar. De hecho, no fue la única, hubo también otra gran discográfica, no recuerdo ahora cuál, pero que retiraron también su música. Con lo cual, con ello, pues toda la música de esos artistas se retiró totalmente de la plataforma. Bien, TikTok se defendió en ese comunicado que os he comentado que publicó, diciendo que UMG prioriza la codicia sobre los intereses de los propios artistas. Probablemente es una discográfica, al final buscan que ganen ellos más dinero que los artistas. Tienen que ver siempre como que son la defensa de los artistas,
Pero es una discográfica. Todos sabemos que una discográfica lo que quiere es dinero. Y cuanto más dinero pueda sacar, pues más le va a interesar. Y cuanto menos dinero o más dinero esté perdiendo, menos le va a interesar. Con lo cual, TikTok, de hecho, en ese comunicado se consideraba, con propias palabras, ¿vale?, traducidas, como un vehículo gratuito de promoción y descubrimiento para su talento. Lo que os comento. Dua Lipa, ahora acaba de sacar un álbum. Kanye West, cualquier artista. Saca un álbum, sale en Spotify, sale en Apple Music, sale en YouTube, muy bien, sale un videoclip, genial, pero, y sale en Twitter, o sea, me refiero, la gente lo publica en Twitter, habla de él, etcétera, guay. Pero si nos ponemos a pensar en la gente de un rango de edad entre los 15 y 30 años, actualmente hay un gran consumo de la plataforma TikTok. Sí que esa cultura del videoclip, que por ejemplo había cuando yo era más joven, de salir una canción y salía con videoclip, no de ahora. La canción, si se ha hecho muy buena, igual le hago un videoclip o no, etcétera. Esas cosas no eran como antes. Antes hacía la canción, fuera como fuera, salía con videoclip. Y de hecho era una parte muy importante porque con el crecimiento de la televisión, etcétera, de las cadenas musicales en la televisión, de la MTV y tal, pues hubo una gran cultura de los videoclips. De hecho, pues hacer a veces hasta un videoclip de cada canción que hay en el álbum. Aunque no sean videoclips demasiado currados. Algunos eran simplemente videoclips de estos de letras y tal. Pero sí que es verdad que era una cosa muy importante. Ahora no. Ahora, evidentemente, lo visual no tiene, en cuanto a videoclips, no tiene tanta importancia. Pero sí que es verdad que TikTok, el hecho de publicar la música, que salga un tren, que haya una parte interesante o lo que sea, hace que digamos, una muy muy grande parte de la población vaya a escuchar o posiblemente consumir de forma directa o de forma indirecta esa música, esa canción. Y de hecho, como TikTok, ahora ya sí permite vídeos de hasta, no sé si son 3 minutos o algo así, normalmente las canciones son solo unas partes. Pero el hecho de escuchar esa parte hace que una gran parte de la población como tal, o sea, digamos, de 100 personas que escuchan la canción, igual 70, o bueno, por seguir 50 personas, van a irse a otra plataforma externa, como puede ser Spotify, Apple Music, YouTube, Denzel, o lo que sea, y escuchar la canción entera. Con lo cual, ya no solo están dando una escucha a través de TikTok, que no cuenta como tal como un streaming, sino que se van a la plataforma oficial en la cual hay un conteo de los streaming y le dan una escucha. Y ya eso, evidentemente, pues gana dinero por una parte del TikTok muy baja, pero por la parte que se escucha en Spotify, Apple Music, etcétera, sí que gana algo más. Los artistas no, todos sabemos siempre el tema del conflicto que hay con que las plataformas de música no pagan suficiente, con que las discográficas tampoco pagan suficiente, etcétera. Pero desde el punto de vista de una discográfica, evidentemente te interesa mucho más que se escuche en Spotify, en Apple Music, que en TikTok, pero te sirve como de herramienta, eso es lo más interesante. Con lo cual, las consecuencias de todo este conflicto de la retirada de música, pues primero que TikTok pierde un poderoso aliado, es decir, perdió una gran discográfica con muchísimos artistas y muchísimas canciones, sobre todo en un momento muy interesante en cuanto a la música. Por otro lado, UMG ha perdido una herramienta muy grande, probablemente la mejor herramienta actualmente para un artista, ya sea nueva, o sea, un artista nuevo creciente o un artista más mayor, da igual, hablamos de Eminem, que no está, pero bueno, digamos que si estuviese desde Eminem, que es un artista que está muy consolidado, pero le puede seguir sirviendo, como un artista mucho más nuevo, más pequeño, no sé, o más reciente, que le puede ayudar muchísimo, ¿no? Y evidentemente los que más salen perdiendo ya no solo son las plataformas, las discográficas, sino lo principal, quien consume ese contenido, es decir, nosotros como usuarios, que por un lado no podemos escuchar o no va a salir vídeos con esa música, segundo, muchísimos vídeos que tenían esa música se silenciaron, y tercero, que nosotros podemos seguir descubriendo música porque Spotify, las plataformas de streaming siempre te intentan como poner la música nueva de alguna forma, pues ya sean playlists aleatorias que hacen para ti, en publicidad, etcétera. Pero, como digo, actualmente donde más se descubre música, ya sea nueva o incluso muy antigua. Es decir, gracias a TikTok, canciones de los 70, de los 80, es decir, canciones como de Frank Valli, de Frank Sinatra, de los Beatles, de las primeras de Queen, se han hecho mucho más conocidas ahora gracias a TikTok y de hecho algunas han entrado en tendencia y todo, ¿no? O sea, con lo cual ya no solo es para la nueva música, sino para música muy antigua también hay un gran bagaje. Y evidentemente eso siempre le interesa a una discográfica. Es decir, una discográfica que tenga ahora mismo los Beatles, evidentemente no van a sacar música nueva. En un principio se supone que ya no más. Con lo cual, que haya un streaming de pronto a un álbum de 1968, pues le interesa mucho. Con lo cual, salen perdiendo muchas partes, pero principalmente nosotros como usuarios, ¿no? Pero, por fin, la misma semana han anunciado UMG y TikTok que han llegado a un acuerdo.
Bien, ¿en qué consiste este acuerdo? Pues bien, primero, una mejor remuneración para compositores y artistas de la discográfica. Importante, pues en vez de que ganen un céntimo por cada 100.000 escuchas, que ganen 2 céntimos. No está nada mal. Me he inventado las cifras, ¿no? Pero entendedme que una mejor remuneración tampoco va a ser muchísimo más porque TikTok es rentable, la verdad, todo hay que decirlo, gana millones, pero tampoco se puede permitir pagar demasiado. Y las discográficas siempre se llevan un gran bocado, con lo cual, pues, realmente va a haber una mejor condición, pero muy pequeña. Segundo, nuevas oportunidades de promocionar y de engagement, es decir, en nuevas plataformas, nuevos algoritmos, etcétera, para que pues nueva música lanzada por esta discográfica tenga mejores posibilidades pues, de entrar en tendencia, de ser más vista, etcétera. Y por último y más importante, que ahora hablaremos un poquito de esto, de la protección de la inteligencia artificial con la industria musical. Bien, cuando hablamos de esta protección nos referimos a 3 puntos. Primero, compromiso de ambas empresas, tanto la discográfica como TikTok, para proteger el arte humano y la economía de los artistas y compositores. Básicamente, que si ha salido o sea, está la canción oficial, digamos, una canción de Frank Sinatra. La tenemos la oficial, con su voz, con su sonido, etc. Y ahora sale con una inteligencia artificial la misma canción, pero cantada por, no sé, por Paul McCartney, por poner, ¿vale? Bien, que no se le dé la misma importancia. Vale, está muy guay, suena muy bien, pero primero, no ha costado nada de trabajo económicamente hacer esa canción y segundo, no se le puede dar para nada la misma importancia, con lo cual, proteger el arte humano. Segundo, compromiso de eliminar la música no autorizada generada por la IA en TikTok. Esto es muy interesante. De hecho, si os dais cuenta, últimamente cada vez más en muchísimos vídeos vemos etiquetas de generado por inteligencia artificial. Y de hecho hay muchísimos vídeos que no tienen nada de inteligencia artificial, pero le ponen la etiqueta. Ahí hay un gran problema porque, evidentemente, pues los vídeos generados por inteligencia artificial no pueden recibir un apoyo económico, reciben muchas menos visualizaciones, tal, están como... no tienen el mismo funcionamiento, ¿no? Y por último, un desarrollo, una herramienta para mejorar la atribución de artistas y compositores. Básicamente, pues, lo mismo que estamos comentando, ¿no? Con lo cual, aquí ambas partes han puesto su compromiso. Yo diría que más principalmente TikTok, o sea... Si os dais cuenta, todo esto pasó en febrero, pero como que al principio nos afectó, por ejemplo, si tenías mucho vídeo en tu cuenta con muchísima música, pues te diste cuenta de que los silenciaron algunos, de que no te salían algunas canciones, pero como tal tampoco ha habido un afecto demasiado grande, es decir, la gente no ha muerto, ¿vale? TikTok sigue funcionando perfectamente, con lo cual yo creo que aquí quien salió perdiendo y quien ha querido llegar a este compromiso, aunque parezca que aquí TikTok sale perdiendo, creo que quien más salió perdiendo era la discográfica como tal, porque... hubo muchísima música que sí se mantuvo. Y de hecho se hicieron versiones, cosas, etcétera, que podían medio pasar, ¿vale? O sea, de esos artistas que no se podían, pues alguna versión así específica que sonara muy diferente, como que colaba, ¿vale? Igual que en YouTube, ¿vale? Siempre se ha hecho. O sea, igual la versión oficial no, pero si le subes speed up y le pones, no sé, una voz un poco diferente lo picheas, es decir, como que le subes más el tono, pues ala, ya cuela como la canción, ¿no? Con lo cual, creo que aquí salió perdiendo más la discográfica. Pero con estas medidas parece que haya salido más perdiendo TikTok. No lo sé. Coméntame a ver qué os parece, pero bueno. Al final da igual que haya salido perdiendo más o menos, que han llegado a un acuerdo y la música pues vuelve a la plataforma. Bien, y ahora hablemos de lo más interesante. La Nintendo Switch 2 o de segunda generación. Lleva mucho tiempo especulándose. De hecho, 2024 se supone que es el año para que conozcamos la Nintendo Switch 2. De hecho, no solo 2024, sino ya. Cuando hablo de ya es de verano. De julio, de agosto o incluso septiembre de 2024 conozcamos oficialmente esa segunda versión. Ya hay mucha gana. La Nintendo Switch como tal fue increíblemente buena, ha sido un total éxito, todo hay que decirlo. Probablemente podría haber muchas mejores cosas, o sea, más juegos, que los juegos no fueran tan caros, etcétera, pero como tal, como consola ha sido una gran vendida, ha sido todo un éxito. Y la verdad que sobre todo lo más interesante es que no tiene un precio demasiado caro para todo lo que ofrece. Pero bueno, Nintendo al fin y al cabo, ¿no? Todo hay que decirlo, no estamos hablando de Xbox ni de PlayStation, sino que hablamos de Nintendo, que quieras que no, siempre mantiene unos precios muy buenos. Pues bien, ya llega el momento, aunque ya hubo una pequeña regeneración de la Nintendo Switch con la Nintendo Switch OLED, que aunque está bien, no creo que haya sido el éxito que esperaba Nintendo para nada, sobre todo con los problemas que dio la pantalla. Llega el momento como del fin, ¿no? Digamos, si hiciéramos una gráfica en la pantalla, comenzaríamos como subiendo con el éxito tan repentino inicial que tuvo la Nintendo Switch, por innovador, por nuevo, por diferente, etcétera. Llegó como un poco de estabilización, siguiendo subiendo, pero estabilización, como vale, se va comprando, Navidad, etcétera, con algunos picos, pero ya comienza a bajar, en el sentido de que
ya hay mucha gente con la Nintendo Switch. Ya es muy complicado que tengan las ventas que tenía los 2 primeros años, los 3 primeros años. Con lo cual, cuando empieza a agotarse el producto, es momento, igual que la PlayStation 4 cuando llegó a la 5, es momento, aunque la PlayStation 4 creo que fueron capaces incluso de llegar mucho, o sea, de mantener mucho las ventas y llegar a ahogar casi el producto hasta sacar la PlayStation 5, ¿no? Pero Nintendo, en vez de ahogar demasiado el producto, ya ha llegado el momento en el que empiezan, digamos, a lo mejor a caer un poco las ventas, etcétera, y dice, ahora es el momento de lanzar la Nintendo Switch 2 con todo lo nuevo. Bien, hay muchas fuentes, muchos datos, muchas cosas. Hay gente que dice que se tiene que presentar en la segunda mitad de 2024, o sea, estamos hablando de julio en adelante. Hay gente que dice que se va a presentar en marzo de 2025 oficialmente, o que se va a presentar en la segunda mitad de 2024 y ponerse en venta en marzo de 2025. O sea, depende mucho de la fuente que mires, vas a ver unos datos diferentes, ¿vale? O sea, tengo aquí que cada fuente que he mirado tiene unos datos, una fecha y unas cosas diferentes. No hay nada asegurado, de hecho, según alguna fuente, debería haber, o sea, algunos rumores apuntan de que hay un posible anuncio oficial de Nintendo para allá. O sea, para ahora mismo, bueno, ahora mismo, pero para muy poco, un anuncio de, va a haber una presentación en unos meses, ¿sabéis? O sea, no de la presentación como tal, sino de, el 29 de agosto hay un evento. Y ya el 29 de agosto conocer, es de estas cosas que, bueno, va a ser como paso a paso, como el GTA 6, ¿no? Por ejemplo, o sea, no vamos a... Primero tenemos un tráiler, otro tráiler, luego una fecha de anuncio y luego una fecha de lanzamiento. Pues probablemente lo mismo con la Nintendo Switch 2. Tengamos primero un anuncio de un evento, el evento de anuncio, o sea, de este día es tal, y luego el evento de lanzamiento, ¿no? Y el lanzamiento como tal. Pues bien, lo que sí se tiene muy en cuenta es que va a haber nuevas mejoras. Puede que haya retrocompatibilidad con los juegos en cuanto a la Nintendo Switch 1 con la 2. Puede que no físicamente, es decir, con los gadgets, porque, por ejemplo, se habla de que los joystick, que son los dos mandos que van a los laterales de la Nintendo Switch, ahora mismo van como una especie de raíles, ¿vale? Se los tienes que encajar y bajarlo. Pues en este caso, en la Nintendo Switch 2 se dice que van a ir de forma magnética. Mucho mejor a la hora de quitarlos, sacarlos, ponerlos, etcétera. Más sencillo. Posiblemente, sí, más sencilla la utilidad, pero evidentemente no serán compatibles con la Nintendo Switch 1. Yo creo que la única retrocompatibilidad que habrá será con los juegos. Pero lo interesante es que ya no solo que va a haber grandes franquicias como Super Mario, como Pokémon o como Zelda que van a estar presentes en el lanzamiento, sino que, por ejemplo, Microsoft o Ubisoft han comentado de que podrían... Microsoft ha insinuado de que el Call of Duty podría llegar a la Nintendo Switch y Ubisoft ha comentado de que, bueno, no ha comentado, ha confirmado de que Mario & Rabbids será lanzado en la Nintendo Switch 2. O sea... Hablamos de ya no solo la franquicia típica de Nintendo, sino grandes empresas fuera de Nintendo invirtiendo en juegos y eso se va a poner muy interesante. Lo más interesante de todo, y que ojalá esto sea verdad de la fuente, es que su precio se va a mantener muy similar. La gente dice que la fuente dice que va a estar en torno a 300 euros dólares. Yo, como si llega hasta los 400, estaría dispuesto a pagar 400 por una Nintendo o una Nintendo Switch 2, porque si viene con suficientes mejoras, como por ejemplo dice que va a ser un poquito más grande, no tanto como la Steam Deck, que a mí la Steam Deck me parece que es interesante como concepto, pero es demasiado tocha, en el sentido que es como demasiado grande, ¿no? Para uso y tal. Lo veo como... Aquí entra una cosa muy interesante, y es la estética que mantiene siempre Nintendo, esa forma de diseño que tienen tan minimalista. La Nintendo Switch 2 es muy simple. 2 mandos, una pantalla, lo puedes sacar, poner la pantalla y utilizar como una especie de joystick entero, con uniéndolo, etcétera. O sea, es esa estética que el Steam Deck, por ejemplo, no mantiene tanto, ¿vale? El Steam Deck es como una consola como... Me recuerda mucho a la Wii U. O sea, un tocho ahí como ahí lo tiene y juega si quieres, ¿no? Pero se dice que va a ser un poquito más grande, no tanto como la Steam Deck 2, cosa que es interesante. Se va a poner una pantalla LCD en vez de una OLED, cosa que apuesto totalmente, o sea, es el mejor movimiento que puede hacer Nintendo. Puede que una LCD, los colores no se vean tan realistas, pero por favor, nada de OLED en el lanzamiento porque nadie le gusta, muy poca población le ha gustado la versión OLED porque en una Nintendo no ha funcionado del todo, ¿no? A nivel un poco más técnico, pues se comenta de que va a tener una Nvidia Tegra T239 como tarjeta gráfica, habrá que ver. Lo que os he comentado de las joystick, se dice que este tema de que vas a tener una Nintendo Switch 4K tanto en pantalla se ha desmentido totalmente. De hecho, si hubiera... nadie lo quiere, o en parte no lo queremos porque aumentaría demasiado el precio. O sea, ponerle una pantalla 4K a Nintendo ya sería como sumarle 150 euros, 200 euros, ¿no? Y como digo, pues
Este tema de la retrocompatibilidad probablemente la haya en torno a cuenta Nintendo, en torno a algunos juegos probablemente, pero como digo, como tal, de producto físico no creo que haya en un principio. Hay muchísima información sobre Nintendo Switch 2, hay que tener mucho cuidado, coger todo con muchas pinzas porque oficialmente no hay nada. Oficialmente hay planes de una Nintendo Switch 2, pero no hay ni planes de lanzamiento ya, ni nada. O sea, si preguntamos a Nintendo nos va a decir sí. De aquí a que alguna vez en esta vida saldrá una Nintendo Switch 2. No sabemos cuándo, cómo, etc. Hay muchos rumores, muchas filtraciones, muchas cosas. Y esto pasa como en cualquier cosa tecnológica. Las filtraciones hay algunas que son inventadas para generar engagement. O sea, es decir, la Nintendo Switch vendrá con este objeto. ¿Sabes? Este tipo de noticias que entras y luego es un tocho así, diciendo nada y al final te dice, bueno, y posiblemente... Con lo cual hay que tener cuidado. También hay muchas noticias que son falsas completamente, otras que son muy realistas, pero como toda la información llega como llega, hay que tener mucho cuidado y cogerlo todo con mucha pinza. Yo intento como desgranar todo, daros los datos, comentaros de que, como digo, nada es real, solo hay algunos datos confirmados, algunos datos de fuente fiable y algunos datos que suenan muy bien, pero que, siendo realistas, pues la fuente no es muy buena. Pero bueno, hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que te haya gustado, que te haya servido para estar entretenido, para estar informado. Y que, como digo, yo estoy deseando que salga la Switch 2 y que salga con buenos juegos. Y por favor, que no aumente de precio. Muchísimas gracias por ver el podcast. Espero que te haya gustado. Y nos vemos la siguiente semana con muchísimas más cosas. Por cierto, si te ha gustado, no olvides seguirnos tanto en redes sociales, Instagram y Twitter. Los puedes encontrar como @migitecno. Y también puedes suscribirte pues, a este canal, a este podcast, a lo que sea. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao, chicos!